Hermanos, buenos días. Buenos días. Somos pocos, pero creyentes, ¿cierto? Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 21. Y mientras estamos allí en la cita, vamos a implorar a nuestro Dios que nos favorezca en este mensaje. Padre, bendito seas tú y bendita es tu santa palabra. Nuevamente vemos tus misericordias renovarse cuando nos hablas a través de tu palabra. Y hoy en este día de reposo, en este día santo, tu pueblo reunido desea escucharte. Tenemos una profunda necesidad de tu palabra, pues tus hijos anhelamos vernos saciados con el alimento espiritual que realmente satisface. Padre, ten piedad de nosotros y actúa con poder, con tu palabra en esta hora. Glorifica a tu Hijo con la exposición de este mensaje y que tu Santo Espíritu more en los corazones de todos aquí y quienes están en casa para que vean esa gloria. Te lo imploramos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 21. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios bendiga su palabra. Sabemos que el Dios de la Biblia se ha dado a conocer por distintos medios. Si hemos leído la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 20, el Dios verdadero se ha revelado a través de la creación, mostrando su eterno poder y su deidad. Todo cuanto existe muestra a la persona de Dios, su sabiduría, su poder, su majestad. Pero también por las Escrituras sabemos
que Dios se ha revelado a través de su Hijo, quien, según la palabra, es la imagen del Dios invisible, como dice Colosenses capítulo 2. Todo cuanto es Dios habita corporalmente en la persona de Jesucristo. Ver a Jesucristo es ver al Padre, como Él mismo lo afirma en Juan capítulo 14, versículo 9. Pero también Dios se ha dado a conocer por medio del libro que tenemos enfrente, y espero que todos aquí tengamos Biblia. Las Sagradas Escrituras revelan a la persona de Dios, su mente, su propósito. Cuando vamos al Antiguo Testamento, la profecía tenía ese objetivo: comunicar al ser de Dios, comunicar su proceder, comunicar sus promesas. El contexto de la profecía radicaba en exponer la mente de Dios. Eso es profecía, exponer la mente, exponer la voluntad de Dios. Cada uno de los profetas, cuando hablaba al pueblo, decía a Israel: esto es palabra de Dios, palabra de Jehová. Esto es lo que dice el Señor nuestro Dios. Este es el mensaje de Dios para ustedes. Y en ese sentido, la profecía era muy valiosa porque el pueblo podía conocer por medio del profeta la voluntad de Dios. Dios mismo era quien levantaba profetas para comunicar su mensaje. Y algunos eran escogidos de en medio del pueblo del pacto para ser capacitados por el Espíritu Santo y ser portavoces de la palabra de Dios. Uno de esos portavoces fue Moisés. Y sobre Moisés estaba el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para comunicar a todo el pueblo cuanto el Señor le decía. Hubo un momento en la travesía por el desierto que Moisés estaba realmente cansado de la carga, y creo que ustedes lo pueden recordar por Números capítulo 11, y estaba como líder ante un numeroso pueblo. Estamos hablando de más de 2,5 millones de personas. Imagínense liderar 2,5 millones. Bastante trabajo, ¿cierto? Lo interesante es que ese liderazgo de Moisés era por el Espíritu, pero aún así era difícil, porque en el pueblo había una incesante insatisfacción y queja del pueblo que tenía agobiado a Moisés. Y entonces Moisés va y suplica al Señor por ayuda. ¿Y cómo responde el Señor? Bueno, Moisés le pide esa ayuda y el Señor le dice que convoque a 70 varones de en medio del pueblo, de forma que sobre ellos esté el Espíritu que está sobre Moisés, y para que ellos también puedan profetizar al pueblo, puedan guiar al pueblo, porque el Espíritu Santo daba esa capacidad de comunicar el mensaje de Dios. Pero allí en Números, y quiero traer a colación esto de Números capítulo 11, y es en los versículos 26 y 30, quienes están tomando nota. Dice este texto que habían quedado en el campamento 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídeselos. Y Moisés le responde: ¿tienes tú celos de mí? Y mucha atención a esto. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. No solo el Espíritu Santo capacita para profetizar, sino que también había un privilegio y un deseo de que todos fueran portavoces de Dios. No obstante, solo algunos tenían esa gracia de comunicar la voluntad de Dios. Ahora,
permítanme retroceder un poco porque les decía que Dios se ha dado a conocer a través de la creación, Dios se ha dado a conocer a través de su Hijo Jesucristo, Dios se ha dado a conocer a través de su santa palabra, la inspirada palabra de Dios. Y ahora hay otro medio. Dios se revela a través de su iglesia, de los creyentes. Creo que ustedes recuerdan Efesios capítulo 3, versículo 10, donde el apóstol dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada creyente que hace parte del cuerpo de Cristo comunica las virtudes de Dios. ¿Y por qué es esto posible? ¿Por qué? Porque cada hijo de Dios tiene al Espíritu Santo que lo hace un profeta de Dios. Y ese es el mensaje para nosotros a la luz de Hechos 2. Mis hermanos, mis hermanas, el Espíritu Santo ha venido para capacitarnos, para ser profetas de Dios, portavoces del Evangelio, a donde el Señor quiera que estemos. Y por qué no, a toda nación, como lo vimos en Hechos capítulo 1. Y el texto muestra dos acontecimientos. Hay dos sucesos y así vamos a desarrollar este mensaje. Hay un evento que es la venida del Espíritu Santo y hay un discurso. Es el discurso acerca de la profecía de Joel que hace el apóstol Pedro. Entonces tenemos el evento y tenemos el discurso. El evento, la venida del Espíritu Santo, y tenemos el discurso, la profecía de Joel. Entonces miremos el texto y veamos el evento. El texto muestra que la promesa hecha por el Señor Jesucristo se cumple. La promesa del Padre se hace tangible porque viene el Espíritu Santo. Los discípulos del Señor estaban expectantes a la venida del Espíritu y para Pentecostés se manifestó lo que tanto se esperaba. Ahora, esta manifestación fue particular porque el efecto de la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, ¿cuál fue el efecto? El hablar en lenguas. Pero también hubo otro efecto sobre la gente reunida en Jerusalén por causa de dicha manifestación. Y miren el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son todos estos que hablan? ¿No son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y más adelante el versículo 12 dice que todos estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Entonces la manifestación del Espíritu Santo sobre los discípulos los llevó a hablar en lenguas y la manifestación del Espíritu Santo resultó en asombro para quienes oían hablar a los discípulos en lenguas. Pero ¿en dónde radica el asombro de la gente convocada en Jerusalén? ¿En dónde? En el carácter y el propósito de las lenguas, no en las lenguas en sí mismo, sino en el carácter y en el propósito de las lenguas. Versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y versículo 11, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué? Las maravillas de Dios. Definitivamente el carácter de las lenguas habladas por los discípulos del Señor eran idiomas que ellos los oyentes podían entender
Y es interesante porque Pentecostés era una importante fiesta judía, también llamada la fiesta de las semanas, que convocaba a judíos profesantes de todo lugar en Jerusalén, como dice el versículo 5. El judaísmo para el primer siglo tenía el alcance que en todas partes del mundo conocido habían fieles judíos, tanto nativos como prosélitos, es decir, que adoptaban el judaísmo como su fe. Y por lo menos 3 idiomas eran familiares para este grupo: el hebreo, el arameo y el griego, por venir de un contexto judío. Pero como muchos venían de otras partes fuera de Jerusalén y muchos eran gentiles convertidos al judaísmo, traían consigo la lengua de nacimiento, la lengua nativa. Y es interesante que ese sea el enfoque del texto al respecto. La audiencia en Jerusalén estaba perpleja al ver que galileos indoctos hablaban su lengua nativa. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. De manera que el carácter de estas lenguas eran idiomas entendibles para los presentes en Jerusalén, y por eso el asombro. Por eso el asombro. El asombro no es porque había confusión, sino porque se estaba oyendo un mensaje claro, las maravillas de Dios. No solo las lenguas eran claras, sino también su mensaje. Nada fue ininteligible con la manifestación del Espíritu Santo. Todo lo contrario, su manifestación tuvo un efecto claro y discernible. La confusión, y repito y reitero, y a quienes nos están viendo en casa, la confusión no fue por las lenguas o el mensaje, sino porque estaba sucediendo algo sobrenatural. Las palabras de Dios estaban siendo comunicadas en diversos idiomas para que fueran escuchadas y entendidas por una diversidad de tribus, lenguas y naciones. Y el texto ocupa una importante porción en mostrar cómo el Espíritu Santo capacitó a los discípulos para comunicar el mensaje de Dios a una gran variedad de gente. Los discípulos reunidos, unánimes, que esperaban la promesa del Padre, gracias a la mediación del Hijo, fueron llenos del Espíritu Santo para comunicar la palabra de Dios con poder. Eso no fue un evento de una experiencia extática, individual, para propósitos individuales. No. Ese evento fue una experiencia corporativa, discernible, para propósitos claros. En Pentecostés, la iglesia experimenta su fundación siendo llenos del Espíritu Santo para comunicar las maravillas de Dios. La manifestación en lenguas allí no tiene como objetivo confundir. Y quienes vienen de ese contexto lo saben, sino que la manifestación en lenguas tuvo el objetivo de aclarar, mostrar que los creyentes llenos del Espíritu Santo son capacitados para ser profetas, portavoces de Dios. La capacidad para ser testigos en el mundo con el mensaje de Jesucristo viene por el poder del Espíritu Santo sobre el creyente. Para los judíos y piadosos que profesaban el judaísmo y que estaban reunidos en Jerusalén, las escrituras no eran desconocidas, las conocían. Antes se vieron sorprendidos por cómo Dios estaba interesado en revelarse a cada nación por medio de su palabra. No obstante, esto requería una mejor y mayor explicación. Y esto es donde entramos al discurso. Ya vimos el evento, es claro, pero esto requería más explicación y viene a través del discurso, la profecía de Joel.
al ver que los discípulos entonces hablaban en lenguas, esto levantó burlas, como hoy se levantan burlas. Dice el versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos, están ebrios. Pero no era más que eso, era una burla. Y entonces el apóstol Pedro se alza como representante de los discípulos para explicar lo que está realmente sucediendo allí. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. La embriaguez queda descartada. Por lógica, queda descartada. ¿Por qué? Porque quizá Pedro seguía con un tono jocoso la burla de aquellos que no entendían lo que sucedía. Miren cómo dice el versículo 15. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Quizá para algunos tenga sentido que esta manifestación sea causa de la embriaguez, pero al ver el carácter claro de las lenguas y su propósito, no es lógico que estén borrachos. Y además era muy temprano para beber. Algunos se emborrachan a las 9 de la mañana, pero no tiene sentido. Antes, lo que estaba sucediendo tenía una explicación, y mucha atención a esto, una explicación en la misma palabra de Dios. Versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto ya estaba escrito. Lo que sucedió en Pentecostés no era una novedad del todo. Ya había sido informado por la palabra de Dios que sucedería, y Pedro se vale de la misma palabra citando al profeta Joel. ¿Y qué dice Joel? Versículo 17. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La profecía de Joel tiene mucho que decir para explicar lo sucedido en Pentecostés. En primer lugar, Joel capítulo 2, versículos 28 al 32, si ustedes lo pueden revisar en casa, está enmarcado en un escenario profético en donde la venida del Señor es inminente. El día del juicio final, la venida del Señor es inminente. Y tanto el juicio como la restauración por parte de Dios para con su pueblo Israel es una realidad inevitable. De hecho, en Joel hay una importante invitación al arrepentimiento, como también hay una esperanza de que en Dios, conforme a su plan eterno, haya salvación. Hay salvación. Sin embargo, esto tendría un desarrollo progresivo, y parte de ese desarrollo es lo que sucede en Pentecostés. El Espíritu se manifiesta como la persona de Dios que continuaría el legado de Cristo en su iglesia. Dios derramaría de su Espíritu para que ahora no fueran unos los portavoces de Dios, los profetas de Dios, sino fueran muchos más. Ahora me llama la atención que Joel no dice nada de lenguas. ¿Se han leído Joel? No dice nada de lenguas. Más bien dice que Dios daría su espíritu y daría la capacidad sobre toda carne
para que profeticen. Que es lo que dicen los versículos 17 y 18 de Hechos. El alcance del Espíritu Santo ya no está limitado para algunos, sino para todos aquellos que hagan parte del propósito de Dios para comunicar su mensaje. El hecho de que diga toda carne no significa que cada ser humano sobre la tierra va a tener el Espíritu Santo para profetizar. No. Más bien la manifestación del Espíritu Santo se revela sobre todo aquel que pertenece a este mensaje y a este propósito. Y por eso, quienes fueron llenos del Espíritu Santo fueron los discípulos de Cristo que estaban unánimes juntos. Los siervos y las siervas de las que habla el versículo 18 recibirían el Espíritu Santo para profetizar. Y por eso Pedro dice, y lo digo parafraseado, esto fue lo que dijo Joel, y es que el Espíritu Santo sería dado al pueblo del pacto para que todos fueran portavoces de Dios. Ahora, ¿por qué es importante profetizar? Y creo que ya hemos entendido qué es profetizar a la luz de este texto, ¿cierto? Si vamos a Joel capítulo 2, Pedro en Hechos 2 tomó parte del versículo 32 de allá de Joel. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová ¿será qué? Salvo. Pero sigue diciendo allá en Joel 2:32, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Por qué es importante profetizar? Porque el interés del Espíritu Santo es capacitar al pueblo de Dios para que proclamen la salvación que viene de Dios. Es la lógica que plantea Pablo en Romanos capítulo 10, y creo que ustedes lo han leído. Versículo 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Si la misión es testificar de Jesucristo hasta lo último de la tierra, como lo vimos en Hechos 1, entonces el Espíritu Santo capacita a la iglesia para profetizar, proclamar el mensaje que hará que los oyentes invoquen al Señor para salvación. Mucha atención a lo que voy a decir. ¿Están preparados? Hace mucho no decía esto, pero si usted no escuchó nada de lo que dije antes, esto no se le puede olvidar. Ningún creyente, ningún cristiano genuino, arrepentido y postrado ante la cruz de nuestro Señor, ningún renacido, nacido de nuevo, ningún creyente puede decir que no está habilitado para profetizar. ¿Se lo repito? Ningún creyente puede decir que no está habilitado para profetizar. Porque recuerden, mis hermanos y mis hermanas, el Espíritu Santo ha venido para capacitarnos y ser portavoces del Evangelio a toda nación. Cuán bendecidos fueron aquellos que estaban reunidos en Jerusalén, escuchando de las maravillas de Dios en su lengua natal. Eso es un privilegio. Cuán bendecidos fueron al ver el cumplimiento profético de Joel, de que el Espíritu Santo capacitaría al pueblo de Dios con poder para ser portavoces de la voluntad de Dios. Cuán bendecidos fueron al experimentar el cumplimiento de la promesa del Padre, quien anhela ver al pecador postrado en arrepentimiento y fe en su Hijo para que haya salvación. Ahora, hay algo del texto que es clave,
Y es que lo sucedido en Pentecostés es un evento que tiene un carácter único, y mucha atención a esto, tiene un carácter único en su momento, pero que trasciende. Versículo 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Joel, que tiene un énfasis en el día final, en el día del Señor, conecta el derramamiento del Espíritu con eventos escatológicos. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa? Que el derramamiento del Espíritu Santo se dará hasta que venga el día del Señor, hasta que Jesucristo regrese en gloria. No toda la iglesia hablará en lenguas como en Pentecostés, y otros textos no lo dejan en claro. Pero si toda la iglesia profetizara que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para que todo aquel que en él cree sea declarado justo delante de Dios, se está cumpliendo este texto. En la antigüedad, el pueblo de Israel tuvo el privilegio de escuchar a Moisés, a David y a muchos profetas, pero hoy el mundo entero tiene el privilegio de escuchar a los portavoces de Dios. ¿Y quiénes son? Tú y yo, quienes que hemos creído en Jesucristo. Porque mis hermanos, mis hermanas, familia, el Espíritu Santo ha venido para capacitarnos y ser portavoces del Evangelio a toda nación. Así que la pregunta no es, y recuérdenlo en el sermón de Hechos 1, la pregunta no es, Señor, ¿restaurarás este tiempo el reino a Israel? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué quiere decir esto? Que es la pregunta del capítulo 2. Y la respuesta es que Jesucristo ha llamado a un ejército llamado iglesia para conquistar el mundo con el mensaje de salvación, haciendo discípulos de todas las naciones, siendo profetas de Dios que proclaman, hay salvación, hay salvación. No a un llamado a la confusión con palabrería diabólica y confusa, no. Dios ha enviado a su Espíritu para que cada uno de los que hacen parte de su pueblo sean profetas, sean portavoces de la gracia como lo fueron los profetas del Antiguo Testamento. A eso se dedicaron los profetas. No a comunicar un mensaje sensacionalista, terrenal, sino un mensaje celestial en donde Dios quiere la salvación para su pueblo. Dios quiere que todo hombre se vuelva a Él en arrepentimiento e invoque a Jesucristo como Señor y Salvador, creyendo que en Él hay perdón y esperanza de vida eterna. Dios ha dado a su Espíritu para que su iglesia comunique y muestre esta sabiduría. Así que le hablo a mis hermanos aquí, a mis hermanas, a mi familia, a los hijos de Dios. El Espíritu Santo nos ha capacitado para ser profetas de Dios. No hay excusa. Y es claro a la luz del texto. Quiero terminar este mensaje con lo siguiente. Y creo que es una pregunta que nos hemos hecho bastante, ¿no? ¿A cuántos de nosotros nos cuesta testificar de Jesucristo? Estoy convencido de que hay creyentes que están más preocupados por el coronavirus que por la salvación y por el crecimiento espiritual de otras personas. Les preocupa estar más el contagio de un virus que el contagio de la impiedad de este mundo. Cuando hablamos entre nosotros como iglesia, como creyentes, yo quiero que nos hagamos esta pregunta, quienes creemos en Cristo,
quienes asistimos a la iglesia, percibimos el poder de Dios a través de su Espíritu en nosotros? ¿Nos presentamos como portavoces de la gracia de Dios entre nosotros y ante otros? Nos identificamos como profetas de Dios porque testificamos que el Evangelio nos hace nuevas criaturas y nos hace crecer como hijos de Dios. Y aún podemos ser sensibles al llamado de Dios, impulsados por su Espíritu para ser parte de la conquista que se nos ha dado como iglesia, esa misión. Háganse esta pregunta. ¿Cómo llegaron ustedes a invocar al Señor para salvación y cómo lo reconocen todos los días como su Señor? ¿Cómo? ¿Cómo llegaron ustedes a derramarse delante del Dios Todopoderoso en arrepentimiento y en confianza absolutas en su Hijo Jesucristo para salvación? ¿Cómo? ¿Y cómo lo reconocen todos los días? Porque el Evangelio es para todos los días. Un día, una profeta, una portavoz de Dios me dijo en mi incredulidad y perdición: arrepiéntete, vuelve hacia tu Creador y confía en Jesucristo como tu Rey y Salvador. Y hoy en día varios profetas muestran el poder del Espíritu Santo siendo portavoces de Dios y me dicen: recuerda la esperanza que tenemos los creyentes, que veremos la salvación de Dios en el día final. La manifestación del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. La manifestación del Espíritu Santo es que los profetas de Dios proclamen: hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Y ese es el mensaje que nos urge predicar, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Así que, mis hermanos, recuerden que el Espíritu Santo ha venido para capacitarnos y ser portavoces del Evangelio que salva a toda nación. Meditemos en un momento en esto antes de orar. Padre, gracias por hacernos tu pueblo y capacitarnos con poder para conquistar. Gracias por capacitarnos y ser tus profetas, tus portavoces, tus mensajeros, tus testigos, para anunciar la gracia de que en tu infinita misericordia y bondad has enviado a Jesucristo a morir por nosotros y así evitar para nosotros tu santa ira. Alabamos tu nombre, Padre, y te adoramos porque lo sucedido en Pentecostés fue el preámbulo a una historia de gracia que hoy vivimos. Pues por nuestro pecado fuimos divididos en naciones y lenguas, pero por Jesucristo haces un pueblo de toda tribu, lengua y nación. Toda la gloria sea a ti, Padre, y ante todo te suplicamos que nos des conciencia de que somos tus profetas, de que hay un mensaje urgente que comunicar, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Que nos des conciencia de que somos mensajeros que comunican el mensaje que siempre has querido comunicar. Yo soy Dios y fuera de mí no hay quien salve.
Te lo expresamos en los términos de nuestro Rey Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.